Lunes 17 de agosto, 8 de la mañana con 5 minutitos, estamos con nuestro panel de ideas. Oye, agradecemos que nuestros panelistas lleguen porque hay lluvia en la capital, está muy congestionado para poder llegar acá a la comuna de Providencia, así que de inmediato saludamos con mucho cariño y amor a Rocío Fonseca, cofundadora de Drake Ventures, directora de Made in Conce, Emprende tu Mente, entre otras actividades que anda haciendo todo el día. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Muy bien, excelente lunes. Oye, con la Kim Brierley, fundadora de la consultora The Brain Consultores. ¿Cómo estás, Kim? Bienvenida. Bien, gracias, buenos días. Ahora están altitas en la silla, ¿eh? Sí. Y además andamos como combinadas. Y estamos esperando a Claudio Sebas, que me escribía así como, oye, el Waze cada vez me agrega 5 minutos más, pero no importa, lo esperamos aquí porque está difícil llegar y agradecemos esa llegada. Oye, estaba haciendo una reflexión respecto a el terremoto de 1906, si mal no recuerdo, decir que yo antes de que naciera tú, así. Por favor, 70 años antes de que naciera. Cuando estabas mirando por la ventana para afuera. Pero se conmemoró una fecha más. No, por favor. O sea, si fuera así sería estaría increíble. Estaría en el circo, no estaría en la radio. Pero fíjate que hay hartas reflexiones que quedan acerca de una conmemoración de una fecha que fue dramática, pero que hace que se comience a construir de una forma distinta en nuestro país. Y lo estaba ligando de alguna otra manera a lo que estamos viviendo respecto a la crisis climática. Yo creo que ya es imposible que nos hagamos los lesos o seamos negacionistas, ¿no es cierto? Lo estamos viendo, por ejemplo, con los pasos fronterizos, donde uno dice, bueno, autoridades de Mendoza dicen, oye, hagamos algo en conjunto para poder mejorar esta situación. Camiones que llevan más de 30 días varados, o como 50 días. Con personas, con familias, con cadenas de suministro que están completamente cortadas. Entonces tú dices, ¿de qué manera también empezamos a pensar en un nuevo tipo de diplomacia climática, ¿no? Y de qué manera también situaciones extremas como fue un terremoto en nuestro país dan pie a buenas prácticas, podríamos decir. No sé, ¿cómo es la reflexión que ustedes hacen desde la innovación también? No, mira, yo quiero partir antes. Ayer estaba viendo Instagram en la tarde y ya empezaron a aparecer los memes, porque Colombia, Venezuela, los temblores esperando, y como que estamos todos esperando el de nosotros, uno grande. Y eso te da para pensar que efectivamente estamos acostumbrados. Yo creo que somos uno de los países a nivel mundial que estamos acostumbrados a los terremotos, que sabemos qué hacer, tenemos todo un sistema. Después del de Valdivia vino el de Chillán, que fue el otro grande. Ahí se fundó la Corfo para reconstruir al país completo. Entonces tenemos normas sísmicas que son súper estrictas, pero ahora, como bien dices tú, Elena, el desafío es cómo nos anticipamos. Hoy día tenemos datos, hoy día tenemos imágenes satelitales, hoy día tenemos sensores, mucha más información de la que teníamos antes, pero aún así nos falta conectarnos a hacer que las organizaciones abran la data. Obviamente todavía no es posible anticipar un sismo, ¿cierto? No, claro. Pero sí podemos decir, oye, ¿qué podemos mejorar? ¿Cómo creamos capacidades nuevas para anticiparnos? Ya no es básicamente cómo reaccionar, sino que cómo predecir y mejorar estos comportamientos. Claro, como tener anticipación, pero que sea también un poquito más colaborativa, ¿no? Nos cuesta harto colaborar, hablamos harto de colaboración, pero es difícil colaborar en la práctica, ¿no? Tal cual. Sí, yo lo veo justamente así. Siempre hablamos como de lo sistémico, ¿cierto? Sí, la Rocío también, seguimos mucho en eso. Y desde la mirada organizacional, que es como lo que me toca en el día a día, yo valoro mucho que 2 años después de ese terremoto se creó el Centro Sismológico de Chile. Y con ese centro sismológico como que formalizamos y somos conscientes ya en papel y con decretos y con recursos que somos un país sísmico. Antes de eso, como justamente había menos data, era mucho más difícil registrar sobre todo las consecuencias. Habían fotografías, habían testimonios, pero ya a nivel como del sistema, cómo eso impactaba. Y ahí se generó algo importante porque Valparaíso en esa época el puerto tenía más potencia incluso que Santiago y se tomaban muchas decisiones por supuesto, por los negocios que se hacían en esa época en Chile, que era salir y mucho más salir que entrar, cosas desde el puerto y la agricultura, etcétera. Entonces se vio truncado ese avance y ese desarrollo en segundos. Y ahí Santiago empieza a tomar mucho más protagonismo y queda un poco rezagado todo lo que tiene que ver con el sistema del emprendimiento en Valparaíso. Y ahí es donde vemos que Valparaíso llega a un pic y después como que se quedó ahí. Se hicieron esfuerzos, obviamente, con este sistema, con este centro sismológico, pero el centro sismológico se queda centrado en qué es lo que pasa en el post. Y creo que como organizaciones nos deberíamos preocupar en que no qué pasa en el momento del sismo, que es, tenemos que preocuparnos de los seres humanos que está trabajando, que obviamente esa es la base, pero qué pasa el día después del sismo.
Y ahí creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Y sí, y cuando hablamos de crisis climática vemos lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, que ya está súper anunciado que vamos a tener uno de los veranos más calurosos acá en el hemisferio sur, entonces también estamos como esperando que llegue para ver qué vamos a hacer con los incendios forestales, etcétera. Uno pensaría que en términos de preparación, lo mismo que está diciendo tú, Rocío, que tenemos la data, tenemos la inteligencia, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué hacemos con esos datos y cómo vamos anticipándonos, no? Y yo creo que, por ejemplo, en el mundo de las aseguradoras o en el mundo financiero ha habido cierto grado de anticipación que podría uno decir, oye, sigamos algunos pasos que tienen que ver con el mundo privado. Por ejemplo. Efectivamente, pero yo ahí quiero volver a un tema que es la colaboración, porque efectivamente los datos están, pero no sé si estamos siendo tan inteligentes, Elena, porque no estamos compartiendo, tenemos toda la data, pero está toda sesgada, entonces tengo los huevos, la harina, el azúcar, la sal, el aceite, pero todavía no puedo hacer el cake en el fondo. Entonces, ¿cómo la abrimos? Yo creo que falta como ponerse esta meta, este bien común, y no esperar a que pasen las cosas. Efectivamente tiene que ver de nuevo con anticiparnos, lo que decías tú, ya llega la ayuda y llega todo igual, no sé, solo medicamentos, solo ropa, y queda la crema, ¿dónde enfocas? La gente no sabe cómo ayudar, cuáles son, no sé, como los mínimos requisitos que se deben cumplir para empezar, o qué punto primero geográfico vamos a empezar a reconstruir después el otro por A, no tenemos B, como un C, método, motivo. como protocolos, ¿no? Hay protocolos, sí, pero yo creo antiguo. que están añejos y que hoy día tenemos la tecnología, la innovación, las redes, como para optimizar, pero de nuevo, más que reaccionar, empecemos a predecir y a mejorar. Oye, vienen 2 columnas extraordinarias. La Rocío trae 5 noticias que han pasado medias desapercibidas la última semana, pero sabéis que ya que estamos hablando de colaboración, la Kim trae un tema que es un estudio sobre cómo se sincronizan los cerebros de 2 personas cuando hay toma de decisiones, y esto coincide mucho con lo que estamos conversando. Tal cual, porque justamente en esta mirada como más sistémica, es muy interesante. Este estudio lo hizo Communication Biology y ellos lo publican en Science, o sea, lo publica la revista Nature, que es súper reconocida. Sí, claro. Y ahí lo interesante es que hay una forma de escáner que siempre, bueno, hemos sabido el electroencefalograma, pero ahora se hace un electroencefalograma 2 personas al mismo tiempo y esa data se puede cruzar mucho más fluidamente, digamos, más rápido. Antes se hacía también, pero teníamos como promedios de datos y ahora tenemos ese feedback instantáneo. Y el ejercicio se hace con un ejercicio ya clásico en el mundo de la negociación, en el que yo te asigno a ti, Elena, una cantidad de recursos, pero ambas los necesitan. Y tú tienes que tomar la decisión de cómo se administra eso y tú solamente puedes decir sí o no. Entonces Elena dice, yo le voy a dar tal porcentaje a la Rocío y yo me voy a quedar con tal porcentaje. Y si Rocío dice que no, 80-20. No. La plata se va para otro lado. Bueno, ahí está la eterna discusión. Okay. Entonces, ese estudio, cuando están las 2 personas haciendo ese ejercicio, hay 2 etapas. Y hay una etapa inicial en la que ambas personas están con el sistema lóbulo parietal, donde está la parte visual principalmente alerta, y ahí es donde siempre hablamos del lenguaje no verbal, de lo importante que es eso. Y esta parte visual tiene una capacidad de escanear el cerebro que es muy hábil. El punto es que yo tengo que estar disponible para mirar a esa otra persona que tengo enfrente. Y después lo que va pasando es que si yo identifico, si en este caso Rocío identifica en el otro una buena intención en sus preguntas, se abre otra parte del cerebro que tiene que ver mucho más con la empatía. Hola. Tiene que ver más con la empatía. ¿Qué pasa si es que Rocío no identifica que hay una buena intención en su actitud, en su mirada o en la pregunta que me va a hacer para ver cómo distribuye esos recursos? Se quiebra esa unión y esa sincronicidad. Okay. Entonces, en el mundo de ahora, en el que no estamos frente a personas, estamos frente a computadores, frente a WhatsApp, la posibilidad de hacer eso es muy difícil y muy desafiante. Nosotros vemos ahora, a mí me pasa en el Congreso, donde se toman muchas decisiones, las personas están abajo mirando su computador, están haciendo videos en vivo de sus redes sociales, porque ya el Senado ha pasado y la Cámara de Diputados ha pasado a hacer un streaming y pasan a ser casi que influencers algunos. Sí. Entonces, hemos como deshumanizado la posibilidad de conversar y las negociaciones son parte del día a día. O sea, no necesito estar frente a una distribución de recursos o de una ley, sino que vamos en el día viendo
cómo distribuimos nuestro tiempo, si voy o no a esa reunión y para qué. Entonces, el contacto con las personas me parece clave para poder ir identificando cuáles son los valores y cuál es el propósito de la otra persona. Probablemente los espacios de oportunidad también. Exactamente, los espacios de oportunidad y cuáles son los espacios que yo tengo para ir flexibilizando en eso. Y ahí el cerebro es un momento, que son casi que microsegundos en los que nosotros tenemos la oportunidad de entrar en un espacio de... Yo tenía preparado lo que quería decir hace segundos o hace semanas, pero entro en un espacio como de micro vulnerabilidad para ver si es que puedo dar una vuelta y pensar como el otro está pensando o encontrar una nueva conclusión. Y ese en verdad es un microespacio, estamos hablando de milisegundos, que me los da el escaneo de esa otra persona. ¿Cuánto de eso queda rezagado cuando estamos hablando como de, no sé si decir discursos demagógicos, pero cuando estamos hablando de posiciones que son completamente opuestas, o sea, como vemos hoy día la política de los desencuentros en vez de los acuerdos? Queda rezagado a priori. A priori, porque yo estoy enfrentándome, barrera, en el fondo. Claro, es como enfrentarme al libro de la persona escrita que escribió sobre una ideología que yo anticipadamente sé que no tengo nada con eso y pienso que va a ser contraproducente a mi objetivo personal o de las personas a las que represento. No tenemos ni un espacio ahí para... Oye, a mí me raya este tema. Yo soy adicta. Saludamos a Claudio Sebas, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la UAI. Viene mojado, pero viene bien. ¿Venía en bicicleta, no? No. Ah, ya. No, pero... No, si hubiera venido en bicicleta hubiera llegado a la hora. Sí, no sé, en realidad estaba caótico. Pero 25 minutos más de lo que yo tenía calculado. Pero ya estás acá, Claudio. Gracias por... Sí, además me vine escuchándola atentamente. Se reían de mí por venir a cantar. No, reíamos, al contrario. Oye, yo de verdad me raya el tema. Me encanta leer de negociación, mediación de conflicto y lo que dice la Kim es tan potente cuando uno muchas veces habla de la forma mata el fondo o ahora que es todo a través de pantalla. Hemos perdido tanto la humanidad para conversar y cuando tú hablas, negocias, medias, quieres conseguir algo del otro o poner en valor o crear valor, entender los intereses del otro, el tema de la empatía es súper potente y lo hemos perdido muchísimo. Entonces, ¿cómo de nuevo volvemos a humanizar? Y qué bueno que hayan estudios que el cerebro lo confirme que es necesario. Yo creo que es demasiado potente para todo lo que nos está pasando porque, como decías tú, al principio, esto se viene feo, vamos a tener cambio climático que cada vez más inminente, estamos esperando un terremoto grande, o sea, no quiero aquí ser profetisa ni nada, pero claro, no podemos pasar mal, entonces empecemos a ponernos de acuerdo de antes y siendo empáticos, yo creo que falta harta igual empatía. Cuando uno piensa los grandes negocios, Claudio, se cierran en persona, no los cierran online. No, viajan miles de kilómetros. Tú piensas en el turismo de negocios que se ha ido retomando, que no ha alcanzado todavía las cifras prepandémicas, pero hay algo ahí que no se pierde. O sea, yo lo llevo a demasiados planos posibles, pienso desde el mundo de la educación. El valor de la presencialidad no tiene tanto que ver con la transmisión de conocimiento, que eso hoy día lo puedes adquirir, tiene que ver precisamente con la interacción humana que ocurre en el espacio de la clase. Nosotros hemos, obviamente, durante la pandemia la educación recibió un terremoto, como estaban hablando antes, respecto de cómo, y tuvo que repensarse. Pero la verdad que la experiencia del profesor en el aula, interactuando y en toda esta cosa, tú lo estás además le dando el argumento neurocientífico detrás, es fundamental. Uno puede tener, y sobre todo adultos, tener clases online, ciertos temas, pero nada reemplaza la interacción maestro-estudiante para realmente que las neuronas se vayan construyendo. Y lo otro es rescatar lo que decís tú, lo humano de esto, o sea, en el fondo, ¿qué es lo que nos hace humanos? A propósito de todas las conversaciones que ya hemos tenido acá sobre inteligencia artificial. Y ahí creo que interesante, como decís tú, me raya lo que está ahí, el complemento científico que le estás dando a esa cosa que uno tiene tan innata. O sea, lo mismo con este programa de radio, estar acá en la radio es muy distinto a que si nos conectáramos por online, un Zoom, aunque probablemente el audio día sería casi igual y todo sería igual, pero es distinto estar acá, poder vernos la cara, poder ver reaccionando. Y lo más choro es esta cosa como de cómo nos podemos en esta presencialidad adecuar más rápido al otro. Porque lo lees en muchas cosas, Yo levanto mi dedito y saben que vamos, por ejemplo, a una pausa. Pero no vamos a ir a una pausa, ahora vamos a seguir conversando porque tenemos este tiempo destinado precisamente a buenas conversaciones y la Rocío Fonseca trae estas 5 noticias que quizás pasaron desapercibidas la última semana, pero que dicen mucho de hacia dónde va nuestro país. Solo 5, son tantas. Pero eligió 5 la Rocío. Pero la Elena sabe que a mí me gusta la innovación, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología, la economía, así que esas vamos por esas, entonces. No, pero ahí
Bueno, la semana pasada salió la encuesta de expectativas económicas de agosto del Banco Central, ¿cierto? Acá voy a traer números ahora. Proyección planita, 1,3% para el 2026, planita. Tenemos que ponernos las pilas, ¿cierto? Esto está estable, pero ahí ni positivo ni negativo, no está creciendo con fuerza. Entonces, ¿cómo empezamos a hablar de productividad, de inversión, de tecnología, innovación como motores de crecimiento? Esa conversa a mí todavía me falta. Creo que estamos bien al debe. Y algo positivo dentro de la mega reforma constitucional es que salió algo que es bastante interesante y que tiene que ver con esto de mantener la tasa para la inversión de interés a los proyectos gigantes. Esto está súper interesante porque hoy día muchas veces, si yo quiero invertir a 10 años, 15 años en mega proyectos energéticos, mineros, ¿qué pasa si hoy día invierto y mañana me cambian las reglas tributarias? Que era lo que estaba... Entonces aquí puede haber algo bien interesante que sea para la atracción de inversión, de mover recursos, pero todavía falta tiempo para eso. Y otra noticia que me pareció súper interesante y conectando con lo anterior, tiene que ver con mirar la biotecnología como industria. Ustedes saben que yo soy ingeniera en biotecnología, así que me encanta. Y Sofafa Hub sacó la semana pasada este Biotech Landscape, que busca mapear estas empresas, estas capacidades que están creciendo en Chile. Pero ojo, que también acá existe la Asociación de Biotecnología, la ASEMBio, así que por favor no trabajen por separado, trabajemos todos juntos para tener una buena base de datos de startups en biotecnología. Y relacionado con lo mismo también, la semana pasada Chile Más, que esta asociación Chile-Massachusetts eligió a sus 10 startups chilenas que van a viajar a Boston y son todas de biotecnología. Entonces, esto nos da para pensar de nuevo. Tenemos que inyectar capital en ciencia, en tecnología, en innovación. Estas no son startups que sean solo de conocimiento, sino que es de alto valor agregado y hoy día más que nunca las necesitamos. Así que me voy con el mundo de la economía, de la biotecnología y obviamente la IA está madurando. Book, esta empresa, no sé si voy a pasar el dato, sacó esta guía para la adopción efectiva y responsable de IA en el trabajo y está súper entretenido. Buenísima. Porque es una ruta súper práctica de cómo pasamos la fase piloto y empezamos a escalar. Y de verdad la hicieron súper sencilla, súper simple, se la recomiendo a las organizaciones. La Kim la vio, parece, ¿no? La vi y hay un valor ahí también, desde mi punto de vista y la historia lo muestra. Antes el valor era saber hacer, hasta hace poco era saber y aprender, digamos, incorporar información, y yo creo que de aquí en adelante va a ser saber sentir. Y ahí la adopción responsable de la tecnología y de la inteligencia artificial específicamente, creo que tiene un valor si es que nosotros la humanizamos. Así es. Oye, en ese sentido uno dice, bueno, la super mega reforma que finalmente nos tenía a todos mirando economía, ahora seguridad. Hay un manejo de la agencia del tema mediático que está muy bien manejado, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que no cabe duda en este gobierno. Pero finalmente hay otras cosas que tienen que ocurrir para que esto vaya cuajando, ¿no? No solamente las grandes propuestas que puedan ser... que puedan salir desde el gobierno, ¿no?, actual, sino que tienen que haber otras cosas que vayan haciendo cuajar esto, ¿no, Claudio? Bueno, varias de las cosas que... Primero déjame volver sobre el tema de la industria biotecnológica. Nosotros en la facultad, las carreras de las más interesantes o más que genera atracción es la de bioingeniería. Yo vengo del área de ingeniería eléctrica y para mí un poco era más lejano, pero en el fondo hoy día la accesibilidad a la industria biotecnológica ha cambiado radicalmente, o sea, desde tanto los insumos para todo el tipo de desarrollo biotecnológico, como también la aceleración que está produciendo la IA respecto de las posibilidades. Y Chile tiene industrias que requieren de la biotecnología. Cuando uno piensa en cualquiera de nuestras industrias basales, todas la bioingeniería de alguna manera genera transformaciones profundas. Nosotros estamos trabajando con cómo recuperar las enormes cantidades de relaves, pero no con procesos químicos tradicionales. Biolixiviación. No, biolixiviación, exactamente. ¿Cómo podemos hacer cosas, por ejemplo, en materia de cambio climático, de reducir las emisiones de CO2 con la captura de CO2 de algunas emisiones que no son capturables? También pueden entrar los procesos biológicos. Entonces, la revolución biológica, de alguna manera, entre tantas otras revoluciones que nos agolpan
es una revolución que viene y que tiene además sus riesgos importantes. O sea, no sé, desde el diseño de virus fácilmente hoy día con IA puedes descargar manual. Entonces yo creo que no lo quiero dejar pasar y creo que volviendo sobre el punto, Chile tiene una oportunidad gigante, y un desafío entre nuestro agroalimento. Todas nuestras cosas están muy basadas en la bio, que tiene harto que ver con esto. Con lo que vas a hablar tú. Sí, qué casualidad, ¿no? Claro, Oye, no, pero solamente una capite, me toca, no puedo decir nada, pero me toca ser jurado de un premio de innovación de PwC Chile, y vienen especialmente cargados las iniciativas innovadoras a la biotecnología. Impresionante, bueno. Tanto para empresas emergentes como para empresas consolidadas. Eso quiere decir que hay algo que está pasando, que requiere soluciones. Sí, pues, y como vuelvo a decir, están más accesibles que antes las posibilidades de desarrollar soluciones basadas en biotecnología. Así que Láncese con su columna. No, es que, bueno, hoy día 17 de agosto, estaban ustedes antes hablando del terremoto de 1906, pero en 1926 se creó el primer Parque Nacional de Chile. Mira. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Ustedes han ido bonito. el volcán Osorno, detrás está el lago Todos los Santos, donde están los saltos del Petrohue, el Monte Tronador. Entonces todo eso, y tiene que ver porque pocos años antes, al otro lado, conectando, se creó el primer Parque Nacional de América Latina, de Sudamérica en realidad, que es el Parque Nacional hoy conocido como Nahuel Huapi, que conectan estos dos parques. Y se celebra hoy día justamente un evento sobre conmemorar los 100 años de conservación en Chile. Y es un evento que va a partir ahora, de hecho estamos partiendo, organizado por varias fundaciones como Parque Tantauco, Pew Trust, Ladera Sur, que es esta, ¿no es cierto?, organización que ha dado tanto que poner en valor la naturaleza. Está también varias otras ONGs, Rewilding Chile. Entonces, de alguna manera Chile pasó de esa época que el primer parque nacional... Que Rewilding es la que trabaja con Leonardo DiCaprio, ¿cierto? Esa es otra, puede ser. Sí. No, el pueblo Patagonia sé que estuvo haciendo algo de DiCaprio, sí. Y ahora estaban viendo algo en la cordillera del Maule, pero yo me acuerdo de DiCaprio, la primera vez que lo vi fue cuando el tema del pueblo. Sí. Pueblo Patagonia, no sé. Y bueno, ahí él nada más compró, que entiendo, una isla al sur de Chile, la isla Guafo. Eso dice Rewilding, sí, sí, no, yo estoy bien enterada de muy eso. probable. Entonces, a propósito de lo que estábamos hablando antes, Chile tiene este capital natural, del cual de manera toda nuestra economía, nuestro bienestar, depende de la naturaleza. Es lo más macro el clima, es lo más micro los microorganismos, y saber conservar por un lado, y por otro lado poner en valor para nuestra sociedad la naturaleza. Creo que es un gran día para celebrar hoy día. Este evento lo va a abrir la ministra Toledo, y después van a haber varias ONGs hablando justamente de lo que tiene que ver con cómo Chile hoy día se transformó en uno de los países líderes mundiales en conservación, y tal vez lo más nuevo, esta palabra que yo no logro todavía encontrar una traducción, que es el rewild. Como en castellano decir, el volver a resalvajar ciertos espacios que pueden ser tanto naturaleza, digamos, fuera de lo urbano, pero también las ciudades. Sí. O sea, las ciudades tienen que volver a tener áreas más verdes, volver a incorporar naturaleza a los espacios del aula de los colegios. Hemos hablado aquí otras veces. Entonces, solo quería decir que este es un gran día hoy día, 100 años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Además que, bueno, Vicente Pérez Rosales fue el encargado de traer a muchos de nuestros ancestros alemanes, como la Elena aquí, de los tres al sur. No, pero los míos son de Valparaíso. ¿Ah, sí? Sí. Ya, pero la colonización alemana la organizó Vicente Pérez Rosales, Sí, encargado por el totalmente. gobierno de esa época. Sí. Eso se le pone ese nombre. Hay dudas respecto a la calidad de la gente que llegó. No, pero- bueno, los gallos que llegaron, como nosotros, pero bueno, whatever. Hay que decirlo, Calidad de rubio. ¿Algo, Sí. para complementar? respecto Oye, a la no, yo naturaleza? estaba ahí hablando y me acordé de Rodrigo Gutiérrez, y ahora que está lloviendo en el norte vamos a tener un desierto florido que va a ser increíble. Wow, sí. Y ya está empezando. Oye, ¿Eso, Platón? está lloviendo en Antofagasta. Está que no lloviendo están en preparados para Antofagasta. eso. En Tocopilla está lloviendo. Oye, y Rodrigo Gutiérrez es uno de los biólogos más mencionados en la Universidad de Stanford por investigar las plantas que crecen en el desierto florido, que son extremófilas, que crecen cero agua, Cero todo. muchos años que uno piensa que está todo muerto y de repente crece todo. Entonces, efectivamente, todo lo que sea ciencia y poner en valor nuestros recursos naturales, yo creo que todavía estamos muy en pañales, pero lo lindo es que tenemos personas y talento en Mucho Chile talento. para multiplicar. Y lo que tenemos son laboratorios naturales, o sea, Así es. tenemos se identifican como 110 distintos tipos de ecosistemas. Chile tiene 90 de los ecosistemas del mundo. Entonces tenemos esos extremófilos en el norte, tenemos los extremos australes. Entonces nuestra posición de país es realmente única en materia de
Y yo lo decía la otra vez, desde que los economistas le pusieron nombre, le pusieron capital natural, ahora como que le ha dado más valor, pero Claro, la tiene otra vez KPI, estaba ahí. Se habla de capital. Empecemos a hablar de capital algo. hablé de capital. Ahí viene la empatía y todo, los cerebros se Los cerebros, coordinan. ponle capital cerebral, ponle algo y ya vamos a empezar a todos a hablar de ese capital. Entonces nomás yo creo que es súper importante y tenemos que saber conciliar esta enorme riqueza de Chile con nuestra minería, Y con con los nuestra industria proyectos. forestal, con el desarrollo de proyectos de infraestructura que crean empleo, crean inversión, pero al mismo tiempo saber en qué espacios saber conservar y rewild, que todavía... Me encanta eso de ¿Cómo le pusiste? Resalvajar, Resalvajar. Resalvajar. Así en eso estamos hoy día, nos estamos resalvajando. Claudio Sebas, Rocío Fonseca, Kim Brierley nos acompañan en nuestro panel de ideas. Diga, cortito, antes de ir a la pausa. Muy corto. La red de parques nacionales. Creo que el Vicente Pérez Rosales ha sido una muestra, o fue una muestra al principio de buenas prácticas, de que es posible hacer algo que en esa época sonaba titánico, bueno, ahora a lo mejor más todavía, pero hacer esa red de parques nacionales mostrando buenas prácticas creo que fue elemental para que todos otros se entusiasmaran. Y hoy día está la red de parques de ahí al sur, que tú partes básicamente, ahí partes en el Petrohue y llegas hasta a través de la carretera austral hasta lo más austral. Lo recomendamos después de ir a la pausa. Vamos. Es un espacio para que puedas gozar de lo que te importa. Comparte una taza de Marley Coffee molido y disfruta el sabor que nos une. Marley Coffee, el café que nos une. Y sigue construyendo tu futuro. ¿Sabes cómo? Con los diplomados, cursos y rutas de INACAP. Educación continua. Más información en inacap.cl. Y cumplir tu sueño de ser madre es posible. Con SG Fertility conoce sus tratamientos de medicina reproductiva en sgfertility.cl. Es el centro de fertilidad líder de Estados Unidos en Chile y ahora también tiene un nuevo centro de atención en Clínica Las Condes. En SG Fertility es posible. Hacemos una pausa cortita y seguimos con nuestro panel de ideas en Concierto Vale. 8 de la mañana con 35 minutos. Kim Brierley es fundadora de la consultora de Brain. Rocío Fonseca, cofundadora de Drake Ventures, directora de Made in Conce y Emprende tu Mente. Claudio Sebas, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI. ¿Qué estaba conversando, Claudio, con tanto...? Varias cosas. Una, que ayer me fui con los niños al MIM y que tuve 4 horas y media que primero no querían ir y después no había cómo sacarlo. Entonces ya les paso el dato si tienen ¿Niños de qué edad es para que la recomendación más chica tiene que 6 y el mayor tiene 10. Ya. Pero sí, yo creo que esta es la edad como perfecta para el MIM. Maravillosa. Los 4 y los 12 años. Sí. Y hay de todo, además yo no iba hace como 10 años hasta esta nueva ala de astronomía, entonces los niños entender los tamaños del universo y los soles y explicarles que lo ridículamente pequeños que es nuestro sol comparado con los otros soles que podrían existir. Y cuando nos dicen en 5.600 millones de años, nuestro sol, y tú dices, ¿qué es eso? ¿Cuántos ceros? ¿Cuántos ceros? Pues es que tengo un hijo que es fanático de los ceros, entonces hay una parte donde te vamos Qué mostrando rico. la escala. Te va mostrando la escala, qué sé yo, cuánto es el tamaño de una pieza, después Santiago, después la Tierra, después no sé qué. Y se van agregando ceros y miles de ceros. Y este enano, son miles de millones y miles de millones, es medio muy matemático. Muy bien. Así que muy Excelente. bonito. El MIM entonces una buena recomendación para ir. Súper buena recomendación para llevar a los niños. Excelente. Y los niños grandes también pueden ir. Sí, pues uno igual se entretiene. No, yo estaba hablando del Parque Quinta Normal, el Museo de Historia Natural, que está increíble. Me pasé por todos los museos, está muy lindo Quinta Normal, pero, y asociado con el mismo ahí conversábamos, el Museo de Ciencia y Tecnología está un poquito abandonado, le falta un poquito de enchulamiento, así que ahí el llamado porque de verdad es muy lindo, está todo súper bien diseñado, pero se quedó como en los 80, en los 90, así que el llamado es actualizarlo, porque de verdad la experiencia está muy entretenida, pero antigua. ¿Estás leyendo algo, viendo algo que nos quieras recomendar además de Quinta Normal? Estoy leyendo, sí, les dije la otra vez, El Triángulo del Poder, The Triangle of Power, que es del presidente de Finlandia y que muestra estas 3 tendencias mundiales de dónde está el poder: el norte, el este, el oeste y el centro, y cómo se dividen las potencias mundiales del mundo y todo lo que viene en temas de inteligencia artificial, recursos naturales. Está muy, muy entretenido. Mira, lo voy a buscar. Tío, y el ¿Qué? fin de semana que entre que estaba medio lloviendo el sábado, me recorrí hartas cosas que voy a leer, agarré un libro y tenía ni una gana de leer nada como actualidad. ¿Ya? Por ejemplo, me había leído ya el libro de las 50 voces internacionales sobre el presidente Piñera y encontré que lo recomiendo. Es muy emocionante ver desde Lula hasta Obama, que sigo hablando sobre él. Eso lo leí. 50 voces internacionales. Que se lanzó la semana pasada Okay. el martes. Son miradas a él desde grandes amigos, gente cercana, hasta grandes líderes globales que hablan sobre el presidente Piñera. Eso me lo había leído el sábado, pero después dije, quiero leer algo no contingencia. Me aburrió la contingencia. Y me encontré con un libro Pancho Claro que tenía A la sombra del asombro, que es un libro de divulgación física, científica. Francisco Claro, que fue decano primero de física de la Universidad Católica, después fue decano de educación,
que en realidad es Papelucho, es el hijo de la Marcela Paz. Ah, claro. Entonces, él, Francisco Literal. Claro Uneus, escribió este libro. La primera edición es como de los 80 tal vez, pero lo reeditó hace no tanto. Lo tenía en mi biblioteca y me empecé a leer. Es tan entretenido. A la sombra del asombro. Así se llama, Francisco Claro. Un Muy nombre de divulgación científica entretenida. Genial. ¿Kim? Yo voy a hacer una recomendación ñoña que es Google Scholar. Poca gente lo conoce. En este mundo de los fake news y de las pseudociencias y de las pseudo expertos en cosas, porque ahora Está lleno de pseudo microcursos y son expertos Sí. en el Google Scholar. Ustedes lo digitan tal cual en Google Scholar, se escribe, y ahí pueden buscar publicaciones de ciencias, humanidades, de lo que ustedes quieran. En general son provenientes, como son publicaciones de universidades y revistas serias, digamos. Y es muy fácil en la búsqueda. Mira, está bueno. Se busca como que se googlea. Obviamente no es tan lindo y amigable como Google, pero por lo menos no nos está vendiendo las 5 primeras páginas y encuentras documentos serios y con respaldo. Claro, Google Scholar. Scholar. En el mundo universitario se usa todo el Oye, día. Es como- pero Es el Google sí, académico. El Google académico. Google. Pero ahí complementando con la Kim, después si ponen los papers, porque la gente lea la talera hoy día, que lo encuentro terrible, pero a los que no Pero les la gusta inteligencia mucho leer. artificial. O le pides que pase por ahí. Lo puedes meter a Notebook LM y te haces un podcast con Esa los es buena, papers. sí, y eso está exacto. muy entretenido. Sí, Yo sí, hago cierto. podcast de todos los Sí. papers que no quiero leer y Tal está cual. bueno, que me El lo otro voy día caminando. una auditora me agradeció precisamente estos datos, porque al final uno en el día a día los termina usando y yo creo que el recibir conocimiento, da lo mismo el formato que le pongamos hoy día en la vida actual, apurada, difícil, no sé, sobre todo si uno tiene niños y tiene que como que ir Para dividiendo su espacio, la verdad es que me parece gran alternativa. Sí. Y ojo ahí que no todos saben, pero Notebook LM, que ahora se llama Gemini LM, no delira porque solo te contesta lo que está ahí, en los Exacto. documentos y en las fuentes que tú le subes. Y puedes subirle un link de YouTube si tú quieres. Pero es solo eso. Si tú le preguntas algo, yo he tratado de otra cosa y te dice, yo no tengo esa información. Y le vamos a preguntar al decano una cosa más. Las marcas, por ejemplo, de Claude, que ahora todo va a quedar marcado y que todo, si pasaste, aunque sea tu texto y lo pasaste para que te lo revise, ortografía, queda marcado. ¿Cuál es tu sensación desde la academia? Porque yo provocaba el otro día con una columna ahí en LinkedIn y decía, es que vamos a tener que esconderlo, es que hay que incorporarlo. ¿Cuál es la mirada? A ver, primero que nada, bueno, nosotros hemos estado incluyendo obviamente de una serie de como de principios, hemos hecho un trabajo grande primero de formar a todos nosotros a propósito de certificación. Estamos trabajando con el Digital Education Council de Singapur, que es una red de universidades para que todos estemos más preparados desde el punto de vista académico, ya sea en investigación, ya sea en gestión académica o en docencia, de cómo lo haces. Pero por otro lado, y esto tal vez porque tenemos este modelo de artes liberales, estamos volviendo a los clásicos. Eso quiere decir algo tan clásico como volver al papel y lápiz. Y yo, en el curso que estoy dictando este semestre, eliminé la tecnología de la sala. O sea, no hay... Lo estoy tolerando al si alguien viene con un notebook para escribir a mano, pero no hay computadores, no hay teléfonos, nada. Y las pruebas están volviendo a ser pruebas a mano escritas en clases. O sea, ya no puedes mandarle un ensayo, oye, prepárame un ensayo. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué estás midiendo, evaluando si le mandas a hacer un ensayo? Entonces, distintos instrumentos estamos teniendo que recalibrarlos completamente a la hora de formar aprendizaje. Y lo más importante es formar competencias. Hoy día el conocimiento... Tú usas el conocimiento para generar el debate en clase, pero que lo que estás queriendo generar son competencias a los estudiantes de discernimiento, de capacidad de esta propósito, lo que hablaba ya antes, de mirar el otro y discutir, tener opinión propia, argumentar. Y eso pasa por la experiencia en el aula, por la posibilidad de volver a lo análogo, por así decirlo. Y la inteligencia artificial te ayuda, obviamente, a acelerar la preparación de clase, en la preparación de casos, y los estudiantes en aprender autónomamente. Pero el aula y la experiencia presencial irreemplazable. Volvió a lo natural. Claudio, Rocío, Kim, gracias por estar con nosotros. ¿Qué quería decirle a Kim? Ya, rapidito. Hazte cargo. A mí me gusta el tema de los sellos porque no nos hacemos cargo de lo que decimos y de lo que publicamos. Yo puedo hacerme cargo de si pasó por inteligencia artificial. Sí. Alguien quiere preguntarme algo y en mi histórico, en mi total de interacciones con las publicaciones se va a notar si yo sé o no. Sí. Pero hay que hacerse cargo de que lo pasamos por IA.
Y no tiene nada malo. Yo creo que hay que incorporarlo. No, antes uno como que, oye, se leía, no, al contrario. Al contrario, si la sabes usar mejor por ti. Exactamente. Pero también es saber discernir cuándo no usarla. Oye, un dato, un profesor de lexicografía de la Católica, Juan García, me dice que la palabra podría ser asilvestrar. Reasilvestrar. Reasilvestrar. Me gustó. Juan García, gracias. Gracias, Juan, por escucharnos sobre todo. Gracias a nuestro panel de ideas. Que les vaya súper bien, que tengan una excelente semana. Nosotros vamos con Yazoo. Esto es Don't Go. Bien ochentero.